Ahora el Señor lo va a llevar a Haití. Dios lo va a llevar a África. Dios lo va a llevar a lugares pobres, a llevar no solamente una palabra, sino también a llevar alimentos. Y el Señor me mostraba cómo Daddy Yankee alimentaba niños y niñas de escasos recursos. Y él mismo con sus propias manos, él decía, esto es lo único que me hace sentir parecerme a Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. No sé si llegaste a ver esa profecía que el Señor me mostró sobre Daddy Yankee, donde el Señor le iba a cambiar la agenda y lo iba a llevar a lugares vulnerables, lo iba a llevar a Haití, lo iba a llevar a diferentes lugares como África. Me he enterado a través de diferentes personas de que esta profecía empieza a cumplirse. Y yo sé que grandes cosas vienen para más personas. Hay grandes cosas que Dios va a hacer en la vida de muchas personas. ¿Por qué nosotros traemos estos videos? Porque a veces hay gente que no creen en los dones proféticos. Hay personas que no creen en las ministraciones de parte de Dios. Hay gente que no cree en lo que Dios demuestra. Y yo sé que mucha gente que está ahí, cuando vieron esta profecía, entendieron de que hay cosas espirituales que van más allá de lo natural. Hay cosas espirituales que van más allá de lo que a simple vista tú puedes ver, de lo que tú puedes sentir o percibir en el mundo físico. Cuando una persona tiene visiones, hay mucha gente que está ahí, que Dios le muestra cosas cuando están orando de madrugada. Cuando tú oras de madrugada, Dios empieza a mostrarte cosas en el mundo espiritual. Dios empieza a mostrarte profundidades. Dios empieza a mostrarte grandes visiones, grandes revelaciones. Dios empieza a hacerte ver las cosas ocultas en el mundo espiritual. ¿Cuáles son las cosas que se ocultan en el mundo espiritual? Hay visiones y revelaciones que Dios te la muestra porque hay gente que está cerca y a veces hay gente que está lejos, pero ambos necesitan ser vistos por el mundo físico. Por ejemplo, cuando Dios te muestra que hay una persona que corre peligro, tú tienes que hablarlo, pero no todos los territorios son iguales. A veces hay cosas que tú la dices en tu congregación que no son para ese terreno y hay mucha gente que te puede hacer la guerra. No es lo mismo que la gente no te entienda a la distancia a que la gente te entienda estando lejos o estando cerca. Si la gente que está cerca de ti no te entiende, tienes que saber cómo vas a dar las revelaciones. Tienes que saber cómo vas a hablar de parte del Señor. Hay otras cosas que el Señor me ha mostrado sobre la vida de Daddy Yankee. Lo primero es que Dios va a ordenar su vida. Dios va a ordenar su corazón. Hay una ordenanza espiritual interna. Dios lo va a enseñar a ayunar. Dios lo va a enseñar a orar. ¿Y cómo Dios te enseña a ayunar? ¿Cómo Dios te enseña a orar? Yo sé que muchas personas que están ahí en ocasiones se han preguntado, ¿cómo yo ayuno? ¿Cómo yo oro? Antes yo no sabía buscar la presencia del Señor. El Señor te enseñó en el secreto. Dios empezó a enseñarte. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ayunar, yo lo hacía de una manera inadecuada. Lo primero que yo hacía era que yo dejaba de comer, pero no le presentaba el ayuno a Dios. Y tú tienes que aprender a presentarle los ayunos al Señor, porque cuando tú le presentas el ayuno a Dios, es cuando empieza a correr eso en el mundo espiritual. No es que Dios no lo sabe. Él sabe que estás en ayuno. Es para que empiece un antes y un después, ya que tú tienes que presentar el motivo y el tiempo que vas a durar ayunando. Esto yo no lo sabía. El Señor fue quien me lo enseñó. Por el Espíritu aprendí. A veces yo presentaba ayuno y yo ni me acordaba que estaba ayunando. Y empezaba a hacer cosas, comía cosas en la casa y después era que decía, ay, yo estaba en ayuno. O sea, no tenía esto tan pendiente y esto podía provocar, esto podía ocasionar, hacerme daño en muchos sentidos de la palabra. Una de las cosas, tú que estás ahí, que me estás escuchando, que tienes que saber es que muchas veces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va a guiar a cómo tú debes de orar. Y yo veo que en Daddy Yankee va a venir esta dimensión, va a entrar esta dimensión de gloria donde él va a aprender a ayunar y va a aprender a orar por el Espíritu. También hay una capacitación bíblica que el Señor le va a inculcar a él.
para que Él pueda ir rompiendo las cadenas y para que Él pueda ir entrando en las dimensiones espirituales. Tienes que saber esto: cuando tú aprendes a orar, cuando tú aprendes a ayunar, ya tú no lo haces por lo que otra persona te dice, sino que tú lo vas haciendo como el Espíritu Santo te dice. Tú sabías que hay personas que duran muchísimo tiempo orando y simplemente se quedan tranquilos. En una ocasión yo estaba orando de madrugada y mientras yo estaba orando de madrugada, yo simplemente me quedé tranquila. El Espíritu Santo me dijo: quédate ahí tranquila. Y yo me quedé tranquila y empecé a escuchar la voz de Dios. Y mientras yo escuchaba la voz de Dios, esa era la conexión espiritual que yo necesitaba. Era la conexión para entrar en ese tiempo de transición, para entrar en ese tiempo, aleluya, de calma en el mundo espiritual, para que mis sentidos espirituales se conectaran con la presencia. Y esa es una de las cosas que el Señor viene haciendo con Daddy Yankee. Otra cosa que el Señor me mostraba, escúchame bien, en el cuerpo de Daddy Yankee hay diferentes tipos de tatuajes. Y el Señor me decía y me ministraba a mi espíritu de que Él tiene que desligarse de un tatuaje en específico. Hay uno en específico y Él sabe cuál es. Y es una figura, lo veo como una figura. Y de ese tatuaje, Daddy Yankee, tienes que desligarte, tienes que renunciar al momento en el que tú lo hiciste, la hora y el lugar, porque a través de eso hubo un portal que se abrió, y este portal que se abrió fue un portal de enfermedad, que no precisamente te ataca a ti, pero ataca a personas de tu familia. Nakubasaya. Hay personas de tu familia que van a ser sanos. La sanidad va a llegar a tu familia. La sanidad va a llegar a tu generación. La sanidad va a llegar a tu casa. Pero necesitas desligarte de un tatuaje en específico. Yo lo estoy viendo por el Espíritu ahora mismo. Gracias, Señor. Lo estoy viendo por el Espíritu ahora mismo. Es un tatuaje específico que hay en tu cuerpo. Nekutai Kamasoja. Y ese tatuaje tú tienes que desligar, tienes que renunciar para que puedas ser libre. Nema Sohanakanda, para que puedas ser libre, Jebashanda, de las opresiones mentales, gloria a Dios, de las opresiones espirituales, de los dardos mentales. Nekutai. Esa es una de las cosas que estuve viendo. Rebakatarabashanda, Leboshenda. Hay que hacer un retiro de liberación. Hay que hacer un retiro de liberación en esa casa. Hay que hacer un retiro de liberación. Bacanda. Porque hay pasillos que se encuentran contaminados. Hay pasillos que se encuentran llenos de espíritus, llenos de sombras que se mueven en ese lugar. Bacanda. Que se están moviendo. Lekutarabasanda. Wow. Pero viene el tiempo de la liberación, viene el tiempo de la sanidad, viene el tiempo de que la voz de Dios empiece a fluir. Mekutai Sama. Y yo quiero que usted levante su mano, los hermanos que se encuentran ahí. Wow, Espíritu Santo. Los hermanos que se encuentran ahí, levanten su mano, porque yo voy a empezar a orar, yo voy a empezar a clamar por esa gente que está ahí, que empieza a ver lo profético en el mundo espiritual, pero que siente miedo de hablar, siente temor de hablar, piensan en el qué dirán, piensan en el qué pensarán. Nakubasama, vengo a orar por ti en esta hora. Lo que Dios te muestre tienes que hablarlo. Lo que Dios te muestre tienes que revelarlo. En el nombre poderoso de Jesús es que ahora se rompen las cadenas. Se va el estancamiento espiritual. Lo que te ataca se va ahora. Lo que te hace la guerra se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús ahora se va. Cae la brujería, cae la hechicería, cae el vudú, caen los petros, caen los changoses. En el nombre de Jesús. Se va la guerra en el nombre de Jesús. Se va la batalla en el nombre de Jesús. Profeta lo que Dios te ha mostrado. Háblalo sin temor. Háblalo sin miedo. En el nombre de Jesús. Empieza a profetizar. Empieza a hablar lo que viene de parte de Dios para tu vida en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.